Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a proceder. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Jesús. ¿Es el señor? Es un gusto reunirnos, es un gusto vernos. Doña Elsie. Doña Mirta, de verdad nos habíamos saludado, pero repito. Bien, les voy a silenciar en este momento el micrófono. ¿Ya? Listo. Vamos a dar inicio. Como les decía, si en el transcurso se siguen conectando participantes, que ojalá sí. Bueno, pues yo ya les estaré añadiendo. Les había dicho que la tarde de hoy íbamos a tener una clase muy especial sobre el arte ecuatoriano, que considero que es muy, muy, muy importante y va ligado de la mano con el tema que estábamos viendo, ¿no? De cómo, perdón, un momentito, estoy añadiendo. No, Diego, no. Responde al Luna, no responde. Responde. Ya está. Ya, entonces, tiene mucho que ver con la parte de la historia, siempre es importante conocer, sobre todo lo que ha venido atrás nuestro, el porqué de las cosas, y bueno, o si alguno de ustedes ya lo conoce, pues será importante igual escucharlo tal vez desde otro enfoque, más próximo, más cercano, más específico y más técnico sobre todo. Entonces les presento a Evelyn Calahorrano Lastra, que es educadora y mediadora del Museo Centro Cultural Manta del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y bueno, es hija de nuestra querida doña Celeste también, entonces les presento Evelyn, de ahora en adelante la clase toda suya, soy una participante más y si necesita que en algún momento le hospede la pantalla, le hospede la clase, me avisa y yo ya se la sabré hospedar, ¿ya? Entonces, una linda tarde. Yo voy a cerrar mi micrófono también. Muchas gracias, doctora Vanessa. La verdad es que para mí es un gran gusto poder estar esta tarde con ustedes. Como ya lo mencionó la doctora, yo soy funcionaria del Museo Centro Cultural Manta, donde acogemos a nuestros visitantes, pero ahora, ante la situación de emergencia que vivimos y el mundo da tantas vueltas, y ahora estamos haciendo un encuentro entre seres humanos, pero de forma distinta. Entonces, ahora son ustedes los que me están recibiendo en su casa y me están recibiendo en este grupo tan bonito que yo he visto, incluso por lo entusiasta que es mi mamá, y me parece muy bonito tener esta oportunidad también para mí de compartirles un poquito de lo que yo sé y que en realidad lo que yo busco es que ustedes se den cuenta, además de que puedan aprender un poquito más, que se den cuenta que también ustedes saben cosas, pero que a lo mejor no estábamos muy al tanto. Y es que nosotros en el Museo Manta tenemos una sala muy bonita, que es una sala de arte ecuatoriano, y el propósito de esta charla es más o menos para que conozcamos y entendamos cómo se fue formando estas líneas artísticas en el Ecuador, qué es el arte y por qué muchas veces el arte puede ser supremamente significativo en nuestras vidas, puede llegar a ser sanador, nos puede ayudar a ver las cosas de una forma distinta y tal vez nos puede ayudar a abrir mucho más nuestra mente y entendernos un poco más como seres humanos, como sociedad. Yo lo que le voy a pedir a la doctora Vanessa es que me permita ahora sí compartir pantalla un poco para entrar en materia. Ahora que yo también lo que sí quisiera es que en el transcurso de esta actividad, si podemos intercambiar opiniones, pues estaría genial. No sé si ahí me ayuda la doctora, tal vez si alguien quiere levantar la mano, dar algún comentario, pues sería súper bueno. Sí, Evelyn, está bien. Y en este momento tiene la disponibilidad para compartir la pantalla. Y claro, ya como lo hemos venido haciendo en nuestras clases, la persona que va a participar o que va a hacer una pregunta, activa su micrófono y una vez que sea dada la respuesta, por favor, o que sea emitida la pregunta, lo vuelven a silenciar, ¿ya? Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muy bien.
Bueno, para entrar en materia, quisiera ver la posibilidad de que alguno de ustedes pudiera compartir conmigo, antes un poco de entrar en materia, ¿qué creen ustedes que es el arte? Por lo que han escuchado, por lo que creen, por lo que sienten, ¿qué creen que es el arte? No sé si... ¿Sí puedo hablar? ¿Sí Por puedo supuesto, hablar? muchas gracias. Sí, sí, por favor. Sí, yo tengo entendido que el arte es muy bueno, sobre todo cultural, porque nosotros sabemos que ahí hay cultura, unas culturas melineres a veces, que a veces muchas personas o ciudadanos no conocemos. ¿Y por qué? Porque son culturas y el arte que a veces es cosa primordial en la vida, pero eso no, seguramente que esa cultura no enseñan ya ahora ni en las universidades, ni en la escuela tampoco. Antes sí nosotros escuchábamos, por ejemplo, en mi época, puchica, nos llevaban nuestros profesores a conocer los artes, la cultura en esos museos, qué bien nos sentíamos. Pero ahora no vemos, estamos como en lugar de caminar para adelante, caminamos para atrás. Yo le felicito a usted que nos venga a dar esa charla, ¿no? Para conocer más a fondo en realidad. Yo en parte conozco lo que es el arte, la cultura. Es muy bueno, porque ahí sabemos las tradiciones, qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado. Entonces, eso es bueno para recordar y abrir la mente hacia una ciudadanía. Gracias, hasta ahí. Más adelante. Muchas gracias. Usted ha dicho algo muy importante y es que como que nos alejamos, como que vamos hacia atrás. Y en realidad, parte de lo que significa entender el arte tiene que ver con qué tanto nos conocemos a nosotros como personas y a nosotros como seres humanos, porque usted justamente comentaba el tema de la cultura y que se ha ido perdiendo a lo largo de la historia. Y muchas veces la cultura no solo tiene que ver con datos, con acontecimientos, sino también con ver un reflejo de quiénes somos o por qué ahora somos como somos o gracias a qué situación anterior del pasado que ocurrió como para nosotros conocer y entender por qué ahora somos como somos, estamos en las condiciones que estamos y hasta cierto punto proyectarnos hacia el día de mañana. Y con el arte sucede algo similar. Lamentablemente nos hemos desvinculado del arte porque creemos que es algo demasiado elevado para nuestra comprensión e incluso para nuestro gusto, porque muchas personas dicen, bueno, yo no visito ese museo porque no entiendo de arte, si no me explican a lo mejor me voy a aburrir, lo cual tiene mucha lógica, porque si a mí me ponen unos cuadros todos raros, todos llenos de figuras extrañas, no entiendo y me alejo. Y el propósito nuestro como museo es ayudarles a que ustedes no necesariamente entiendan una obra de arte, pero sí entiendan la razón de esa creación. Ustedes deben conocer que hay diferentes tipos de arte, porque el arte en realidad es una forma de expresión. Si bien es cierto, nosotros cuando hablamos, cuando escribimos, nos comunicamos con las personas, el arte es otra forma de comunicarnos. Porque yo estoy segura que ustedes en algún momento se conmovieron viendo una película, o se alegraron con una canción, o tal vez se enfadaron con algo que leyeron, ¿no es cierto? O con alguna película de terror se asustaron, o vieron un cuadro, una fotografía que les maravilló. Y en otras palabras, el arte es el medio que utilizó el artista para comunicar algo, para transmitir un mensaje. Por eso es que el arte no siempre tiene que ver con lo que entendemos, sino con lo que sentimos. O ustedes me van a decir que cuando escuchan una canción pueden descifrar los sentimientos, solo sienten una emoción o se sienten contentos o quieren bailar. Y muchas veces eso no se puede expresar con palabras, se expresa con el cuerpo, ¿no es cierto? Porque el arte ejemplifica nuestras emociones, nuestros sentimientos. Yo puedo llorar leyendo una novela porque ese escritor tuvo la sensibilidad de tocar una fibra emocional en mí y al leer esa novela yo lloro.
o al leer esa novela yo me asusto. Entonces, el arte en realidad el arte es algo muy difícil porque es la habilidad de yo hacer algo que toque a otra persona, que conmueva a otra persona e incluso que incomode a otra persona o que le haga meditar o le haga reflexionar. Entonces, cuando nosotros nos alejamos del arte, pues de alguna manera nos alejamos de esa parte emocional, nos alejamos de esa sensibilidad que tenemos innata y que a veces solo es cuestión de sacarla a flote, como digo, a través de bailar, cuando cantamos una canción, o tal vez alguien que es muy, muy hábil con las manos cuando dibuja, o cuando escribe, o cuando recita. Entonces, el arte es una parte muy nuestra. Pero, insisto, a veces entender el arte es lo que ha hecho que la gente como que se aleje, pero es una parte de nosotros. No sé si alguien quiere comentar algo tal vez, y si no, continuamos. Yo sí. Por favor. ¿Sí? Dígame. Doña Ninfa tiene su micrófono apagado, por favor actívele. Ahí. Ya. Ahora sí. Ahora sí, doctora. ¿Puedo hablar? Adelante, le escuchamos. Ya, mi arte yo la tengo en las manos porque me encanta hacer flores, me encanta hacer manualidades, me encanta cocinar. Entonces mi arte creo que las tengo en la mano. Eso es lo que a mí me parece que es un arte, ¿no? Hacer las cosas con las manos, hacer flores, hacer todo lo que es manualidades, todo me gusta hacer. Me gusta cocinar también, hacer bocaditos, hacer comidas nuevas. Ese es mi arte, creo yo, ¿no? Muy bien, excelente. Y de hecho, ya que usted ha mencionado la parte culinaria, la cocina, pues en realidad sí es un arte, porque Sí. que nuestras manos creen un platillo que al comerlo nos maravilla el sabor, es también algo que no todo el mundo puede lograr. Entonces, en Así realidad, el arte también está muy ligado a nuestros sentidos, aparte de nuestras emociones. Y también algo que es muy interesante reflexionar sobre el arte, cuando yo mencionaba que es un medio de expresión, es que a veces el arte no solo tiene que maravillarnos, que encantarnos, que emocionarnos, a veces también tiene que ponernos a reflexionar, a veces nos puede ayudar a analizar ciertas cosas de nuestra sociedad y de nuestra vida como para tal vez cambiarlas o adoptar una nueva actitud. El arte también hasta cierto punto puede llegar a tener una muy gran responsabilidad social, porque el arte nos permite muchas veces conocer realidades con las cuales no estamos muy relacionadas. Por ejemplo, a través del cine, que es una de las varias expresiones artísticas, podemos conocer una realidad social, un drama humano como la pobreza, la miseria, la violencia, y está enmarcado dentro del arte, pero en un sentido más crítico, como para ayudarnos a ver y entender también en el mundo en el que vivimos. La exposición que nosotros tenemos en el Museo Centro Cultural Manta es una muestra que tiene por nombre Encuentros y Rupturas. Esta exposición recopila lo que pasó con el arte en el siglo XX en el Ecuador. Y es que yo quiero que ustedes sepan que el arte ecuatoriano no solo surge producto de pintores, de escultores muy talentosos, sino que también fue el resultado de un proceso social que se vivía en el Ecuador hace más o menos 100 años. Y ahora yo les invito a que ustedes observen esta pintura que tenemos aquí. Fue realizada por un gran pintor ecuatoriano llamado Camilo Egas. Camilo Egas vivió más o menos en la década de los 20 del siglo pasado, y a través de este cuadro él nos muestra algunos aspectos interesantes a analizar. Ustedes en este cuadro contemplan una escena de unas personas
¿quién me puede decir quiénes son estas personas? ¿Quiénes creen ustedes que son? A mí me parece que en su mayoría indígenas. Sí. Muy bien. ¿Cómo usted llega a la conclusión de que son indígenas? ¿Qué le dice a usted que son indígenas? En mi caso, yo digo por la vestimenta que están usando. De pronto, pues, están haciendo una representación y no son indígenas, sino que están representando a los indígenas. Ya, muy bien. ¿Verdad? Ahora yo quiero que ustedes reflexionen un aspecto muy importante. Este cuadro fue elaborado en el año 1920. Y cuando Camilo Egas, este artista, hace este cuadro, las personas de esa época se sintieron un poco espantados. Aunque para nosotros ahora sea algo pues, normal, en esa época generaba mucha controversia, porque en este cuadro, el indígena, que lo reconocemos por sus vestimentas sobre todo, el indígena no podría ser considerado como un personaje principal en una obra de arte. De hecho, los indígenas a veces eran representados en cuadros solo para acompañar al rey o al aristócrata o al soldado de guerra, al héroe, pero nunca fueron presentados como los protagonistas y para humanizarlos. Muchas veces los indígenas eran colocados en los cuadros como un adorno folclórico, colorido y nada más. Y de repente llega este artista, Camilo Egas, y empieza a pintarlos en su naturalidad. Y como usted me decía, los reconocemos por su vestimenta, ¿no es cierto? También si ustedes observan, algunos de ellos están tocando unos instrumentos. No sé si alguien conoce cuál es el nombre de esos instrumentos. Yo sé que hay uno que se llama rondador, pero no sé si estaré bien o estaré errada. Muy bien, el rondador, así es que es un instrumento muy tradicional de los pueblos indígenas. Y el otro incluso, es una flauta, parece. Es una flauta, así es. Y también los dos personajes del medio, si ustedes observan, parece que están bailando con una danza muy propia. Y al igual que hay alguien que está aplaudiendo, ¿no es cierto? Sí. Lo que es interesante de este cuadro, que como ya les decía, de por sí llama la atención porque en esa época no era usual presentar al indígena como el protagonista de un cuadro, llama la atención algunos aspectos que yo quiero que ustedes presten atención. El primero es que estas personas tienen la piel muy oscura. Si bien es cierto, el pueblo indígena tiene la piel como canela, como oscura, ¿no les parece a ustedes que en este caso la piel está mucho más oscura de lo que debería? Así ¿Por parece. qué lo creen? ¿Por qué creen que los representaría así? Tal vez para destacar el color de su piel, que siempre hemos creído pues que ellos son bastante morenos, pues no son blancos, pues incluso no hay indios puros, sino que son mestizos, porque no nos olvidemos que fuimos conquistados. Y realmente así, y de allí vienen nuestras raíces, aunque muchos a veces niegan, pero nuestro pueblo fue indígena, conquistado, y poco a poco, pues, podría, por decir alguna cosa, se fue puliendo y las nuevas generaciones, pues, son más claras, con ojos de colores. ¿Pero por qué? Porque, como vuelvo a repetir, fuimos conquistados. Así es. Bueno, y de hecho les comento algo. La razón por la que Egas como que tiende a exagerar en el tono de piel del indígena, porque sí, sí es un tono de piel oscuro, aquí lo acentúa más, es porque el indígena a lo largo de su historia siempre ha hecho el trabajo bajo el sol. El pueblo indígena es unido a la tierra, al cultivo de la tierra. Y el sol, y bueno, y en esto también ocurre, por ejemplo, con los pescadores, ¿no es cierto? El sol ha curtido su piel mucho más de lo natural, la ha hecho más oscura. Y de alguna manera Egas trata a través de su pintura mostrarnos esta relación del ser humano, bueno, en este caso del indígena como tal, y su trabajo siempre bajo el sol. Incluso esta escena
está realizada en un exterior, ni siquiera está en una casa, sino que está afuera. Otro detalle particular es que estas personas están descalzas. Y bueno, algunos de ustedes tal vez me dirá, bueno, es que ellos no siempre usan zapatos, usaban alpargatas, etc. Pero imagínense en cuán difícil debe ser bailar en un terreno lleno de piedras. En un terreno... esas imágenes salieron, ¿a ustedes se les hizo unas imágenes? No sé por qué me salió o así como unas rayas rojas no y sé azules. Por favor, alguien está haciendo uso de la pantalla, tengan la bondad, controlar, por favor. Ahora sí se terminó. Ahí está, sí. Estas personas están descalzas e imagínense estar en una fiesta sobre el terreno pedregoso bailando. No debe ser algo muy placentero. Egas, a través de los pies descalzos, nos trata de hacernos reflexionar respecto a que el indígena, si bien es cierto, es cuna de nuestra identidad, es parte de nuestras raíces, de las raíces del pueblo ecuatoriano. Lamentablemente, el pueblo indígena siempre ha estado en desventaja del blanco, del mestizo, y sus pies descalzos denotan la condición económica de este pueblo. Siempre sujetos a maltrato, a explotación, a trabajos forzados. En la época en la que fue realizado el cuadro, muchas personas indígenas no tenían acceso a educación, atención médica, a una vivienda digna, a un trabajo que no esté sujeto a condiciones forzadas. Generalmente al indígena, por tradición, siempre vinculado con la tierra, pero nunca se había tratado de que el indígena cambie de alguna manera su futuro, que tenga una mejor condición de vida. Incluso los mismos mestizos, a veces tendemos a rechazarlos cuando ellos son parte de nuestra identidad. Entonces, vemos a estas personas bailando descalzos como una muestra de sus múltiples carencias, ¿no? Otro aspecto que nos llama la atención es que aunque están en una fiesta, cuando nosotros tenemos una fiesta, pues es un lugar para nosotros, es una casa, es un patio cerrado. Aquí más bien parece que están bailando en la calle. Y esto tiene que ver con esa intromisión que mencionaba una de nuestras participantes. Fuimos conquistados. En nuestra tierra vinieron unos extranjeros a expropiarnos de nuestra tierra, como apersonándonos con nuestros ancestros, ¿no? Porque la casa que vemos a sus espaldas es una construcción europea. Es decir, hubo una intromisión externa que los relegó, que los sacó, los apartó de su terruño. Y un detalle, finalmente, que es muy, muy importante de esta obra, yo quiero que ustedes observen los rostros de estos personajes. ¿Cómo están? ¿Qué sensación les transmite? Tomando en cuenta que habíamos mencionado que están bailando, ¿no es cierto? Que están en una fiesta. ¿Cómo están sus rostros? Evelyn, ¿puedo participar? A mí me da la impresión, para ser que están en una fiesta, en realidad no veo ahí ningún rostro alegre. Me da la impresión de que o están siendo forzados a fin de tal vez satisfacer o complacer a sus conquistadores, porque es lo que se ve en sus rostros, ¿no? Que lo hacen prácticamente, tal vez como una obligación. Es lo que es mi sentir, de acuerdo a sus emociones. Aprovecho, perdón, antes de darte nuevamente la palabra, aprovecho decirles, en 7 minutos va a haber el primer corte. Por favor, nos volvemos a conectar con el mismo código de enlace, como siempre lo hacemos, y pues pueden aprovechar, tomar un poquito de agua hasta que nuevamente nos conectemos, ¿sí? Sí, igual acabamos con este primer cuadro y luego avanzamos a los demás. Sí, es verdad, es irónico como aparentemente están en una fiesta, hay gente aplaudiendo, imaginamos que hay música por los instrumentos, pero ninguno de ellos tiene un rostro que denote o proyecte esa alegría. Algunos parecen tristes, otros incluso parecen molestos, pero no hay un sentimiento cálido en ese ambiente. Y es mi punto. Cuando nosotros vemos este cuadro de primera vista, decimos, es un grupo de indígenas bailando. Pero si nos detenemos a ver los detalles, empezamos a conocer a estos indígenas y nos damos cuenta que se trata de unas personas
que enfrentan un dilema social, un problema social, porque estamos hablando de un grupo humano sujeto a trabajos forzados que han hecho que su tono de piel sea más oscuro, que no han tenido condiciones justas y favorables de vida, que son en su mayoría pobres. Vemos personas que han sido relegadas de su cultura y vemos personas que obviamente son seres humanos y han sufrido, y en su rostro está reflejado esta situación. Y el punto aquí es que, y ya lo mencionaba el señor que nos compartió su opinión al principio, hay una identidad que nosotros como ecuatorianos tenemos, y el origen de esta identidad está en ellos, en el pueblo indígena. Sí. Bueno, digamos la mitad de lo que somos, entre que como somos mestizos, la mitad de nuestra identidad viene de lo indígena. Ellos son ejemplo de identidad, lo que nosotros como mestizos somos, porque ellos tienen su vestimenta propia. Ustedes lo reconocieron por su vestimenta, porque el indígena tiene su vestimenta propia, tiene su música propia, su idioma, sus costumbres, y eso los hace ser auténticos, cosa que mestizos tenemos. Nosotros tendemos a copiar de otras culturas porque nuestra identidad no está tan definida y es tan pura como la del indígena. Ustedes deben saber que los indígenas, cuando viven en otras partes del mundo, el pueblo tabaro, por ejemplo, es reconocido a nivel internacional porque ellos a donde van, al país más remoto del mundo, ellos van a vender sus productos y van con sus trajes y llevan su idioma, y aunque aprenden español, aunque aprenden inglés, otros idiomas. Sí, señor. Son ejemplos de lo que es la identidad. Y es irónico que los mestizos a veces desconozcamos de esa parte también de nuestra historia. Y es irónico que haya impedido que también surja, que este pueblo también se desarrolle. Por eso es que es importante en el que él hace en la década de los 20, porque empieza a decirnos, miren al pueblo indígena, pero no como objetos coloridos de adorno, sino como seres humanos y como un pueblo con identidad que merece no haga bulla. No haga bulla. Alan. 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 ¿Algún comentario, pregunta tal vez? Ya no se entiende. Ya no se entiende nada. Por favor, si las compañeras apagan el micrófono. Por favor, si un poquito más de respeto, les pido, está muy interesante, muy bonito lo que estamos aprendiendo. Yo les pido, por favor, mantener apagados sus micrófonos, eso fue lo que les dije al inicio, ¿no? Mantengamos apagados para poder comunicarnos de mejor manera. Ya luego tendremos la posibilidad de hacer nuestras preguntas y también de que sean dadas respuestas a nuestras interrogantes. Les agradezco. Doctora, parece que hay algún problema con el audio. ¿Sí me escucharon bien o hubo algún problema? Entrecorta. Se está entrecortando bastante el audio. Queremos iniciar la nueva reunión, puede ser, ¿no? Sí, yo creo que sí. Estamos ya a 3 minutos de la finalización, entonces esperemos ver cómo entra el audio en la nueva conexión, pero sin embargo pienso que debe haber algo haciendo interferencia. El parlante, yo no sé eso. ¿Comentario, alguna opinión, alguna reflexión? Pues bienvenida sea. Vanesita, me integré, soy Talía López. No pude asistir en tantas clases por estar enferma, pero ya me integré. Ya está, pues. No, dice que hay que apagarlo.
Perdón. Tranquila, doña Talía. Yo igual estoy constantemente revisando quién tiene el micrófono activo y yo se lo estoy desactivando, ¿sí? Espero sepan disculpar esta situación, pero es con la finalidad únicamente de que sea más clara la comunicación. Entonces, estamos a 1 minuto del corte. Yo no sé si ahí ya esté bien el audio, si me puedan escuchar bien. Licenciada, a usted se le escucha bien su audio. El problema es el audio de la licenciada, la que nos está dando la charla. Ya. Evelyn, de pronto ahí, mi hija si puede hablar para ver si ya se arregló de pronto. ¿No? No, escuchamos entrecortado. Sigue igual. Falta menos de 1 minuto. Esperemos que haya el corte y ojalá se mejore un poquito la entrada del audio, ¿sí? Esperemos, por favor, un ratito. Les digo, ya se nos va a cortar para que, por favor, nos integremos con el mismo código de enlace. Voy a procurar también conectarme desde mi teléfono, a lo mejor el audio me permita. Y también al iniciar la nueva reunión, ojalá que sí. Está bien. ¿Hasta qué parte me pudieron escuchar bien para poderlo retomar?